De acuerdo. Continuando con esta entrega del saber, hablaremos ahora de la stem cell, que es la célula madre pluripotente o germinativa, cuya característica más notoria es que posee un solo núcleo y son muy escasas, pero su membrana contiene abundantes proteínas de adhesión que sirven para el anidamiento, que posteriormente nos va a permitir el crecimiento y la maduración de las células sanguíneas. La stem cell se caracteriza además por poseer un gran potencial de proliferación, diferenciación y de autorrenovación, ya que mantiene la producción de células sanguíneas durante toda la vida. Ok, como ya habíamos dicho, en la médula ósea se produce el anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células hematopoyéticas. Esto se produce por las células del estroma, es decir, macrófagos, células endoteliales, células reticulares, linfocitos y adipocitos. Pero antes de continuar, hay algo muy importante por mencionarles y diferenciar sobre todo, es decir, lo que es hacer énfasis en las células hematopoyéticas, específicamente en las citocinas hematopoyéticas y en el estroma. Así que atención, por favor. El estroma es el microambiente necesario para la sobrevida y la diferenciación de las células, y en el que vamos a encontrar tres factores fundamentales para el desarrollo de la hematopoiesis, que son las citoquinas hematopoyéticas, o sea, factores de crecimiento como las hormonas, la matriz extracelular, en la que encontramos fibronectina, colágeno, laminina, proteoglicanos, hialurónico, etc. Y la interacción célula-célula, como con los osteoclastos, fibroblastos, células endoteliales, reticulares, dendríticas y macrófagos. Ahora bien, las citocinas, también llamadas citoquinas, son proteínas y son reguladores de la producción de células hematopoyéticas. Comprende factores de crecimiento, interleuquinas, hormonas, etc. Cada citocina tiene múltiples acciones mediadas por receptores, cuyo dominio citoplasmático contiene regiones especializadas que inician variables respuestas y se regulan a través de la expresión de genes. Hoy, tres de ellas, la eritropoyetina, el factor estimulante de colonias granulocíticas y el factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas, se usan en la clínica para estimular la producción de las células de la sangre. Ahora analicemos su lugar de síntesis, ya que varios tejidos originan las citocinas hematopoyéticas. Por ejemplo, las EPO se sintetizan en el tejido renal. Las GM-CSF en diferentes tejidos y tipos celulares. Y la MCSF, que es un factor humoral, es producto de muchos tejidos o un factor liberado por la membrana del estroma celular en forma local. En pocas palabras, tiene un origen multiorgánico. Y algo por mencionar aquí de mucha importancia es que no debemos dejar pasar nuestro acercamiento con estas siglas, ya que debemos de familiarizarnos con los términos. Su tipo de acción hace referencia a las variables de linajes y estirpes celulares que pueden dar origen, y son las siguientes. Limitada a un solo linaje. Acción en varios linajes. En diferentes etapas o acción conjunta. Es decir, que se caracterizan por su acción de multilinaje. Perfecto. Como ya lo hemos estado estudiando, los hemocitoblastos son capaces de diferenciarse en varias estirpes celulares y de proliferar de forma indefinida, pero ha llegado el momento de que diferenciemos las células progenitoras de las células precursoras. Correcto. Las células progenitoras son las más inmaduras y se caracterizan por no ser reconocibles al microscopio, ya que no tienen distintivos morfológicos precisos y son pequeñas mononucleadas, que representan el 0.05% de las células nucleadas
medulares. Ahora bien, las células cuyo aspecto indica que se están diferenciando en una célula sanguínea concreta se denominan células precursoras y se caracterizan porque siguen a las progenitoras más diferenciadas y porque, a diferencia de las células progenitoras, estas sí son reconocibles al microscopio. Y como les mencioné, el aspecto de las células precursoras permite reconocer que dan origen a una estirpe hemática concreta, como se los muestro aquí directo. Los proeritroblastos darán origen a los eritrocitos. Los mieloblastos darán origen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los linfoblastos darán origen a los linfocitos. Y ya por último, los megacarioblastos darán origen a las plaquetas. Y pues algo que debo mencionar ya estando aquí es que los factores de crecimiento como la IL-1, la IL-3 y la IL-6 estimulan la proliferación de células madre pluripotenciales y multipotenciales. Y pues aquí de manera gráfica y sintetizada plasmo lo anterior mencionado, pero no se preocupen porque lo vamos a ir analizando más a detalle. Ok, como saben, mi costumbre es ofrecerles el conocimiento de una manera un poco más digerible y sobre todo práctico, es decir, para no olvidar. Y es aquí donde les proporciono la siguiente mnemotecnia que nos permitirá recordar cada tipo celular que obtenemos de un hemocitoblasto, que como ya sabemos es la célula precursora de los glóbulos sanguíneos y además es una de las denominaciones utilizadas para designar la célula tronco hematopoyética pluripotente o multipotente de la médula ósea y que es por su parte forma todos los elementos figurados de la sangre. Correcto. Y la mnemotecnia es la siguiente. Procuro mientras ligo mentir. Ok, para hacer una relación inolvidable como es mi objetivo de este proyecto, quiero que recuerden aquella película famosa del 2010 llamada Toy Story 3. Y si es que no la vieron, no se preocupen, ya que utilizaremos a dos personajes de esta película que son muy famosos y fáciles de ubicar en nuestras memorias, para aplicar así la mnemotecnia, y que son nada más y nada menos que Barbie y Ken. Perfecto. Como es de saberse, Ken es el prototipo más claro de un chico guapo que pretende ligarse a toda costa a Barbie. Y que es más que obvio que si necesita mentir, lo hará con tal de obtener a Barbie. Y en la película, efectivamente, eso sucede, ya que Barbie, como el prototipo de chica bonita, pues cae redondita en el ligue de Ken. ¿Y gracias a qué? Pues a que Ken utilizó uno de los principios de cualquier chico, que es procuro mentir mientras ligo. Ok. Entonces, ya después de haberles plasmado lo anterior en su imaginación, volvamos a la mnemotecnia aplicada a nuestro estudio. Y es así de simple. Procuro proeritroblasto. Mientras, mieloblasto. Ligo, linfoblasto. Mentir, megacardioblasto. De verdad espero que les sea de utilidad esta mnemotecnia. Continuemos entonces. Por definición de la eritropoiesis, entendemos que es el proceso de formación de los eritrocitos que en el adulto normal se realiza íntegramente en la médula ósea. Existen dos células progenitoras unipotenciales de la unidad formadora de colones del vaso, que son unidades formadoras de broteeritrocitos y las unidades formadoras de colonias eritrocitos. Lo que sucede es que al disminuir la cantidad de eritrocitos circulantes, el riñón produce eritropoyetina, que junto con la IL-3 y la IL-9 y el factor de Still, y sobre todo el factor estimulante de colones de granulocitos y monocitos, activan a la unidad formadora de colones del vaso para diferenciarlas
en las unidades formadoras de brote eritrocitos y luego las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Y pues para no seguir repitiendo estas siglas, aquí lo importante es que la unidad formadora de colonias de eritrocitos forma el primer precursor o proeritroblasto. Entonces, tenemos que del proeritroblasto seguiremos con el eritroblasto basófilo y después con el eritroblasto policromatófilo. Y lo último por mencionar es que nos damos cuenta de que es una constante división celular que se realiza de 2 en 2, pero que ya en su fase de eritroblasto ortocromatófilo, estos ya no se dividirán más, sino que se diferenciarán en reticulocitos que finalmente se convertirán en eritrocitos. Muy bien, y lo más destacable de este proceso y que debemos saber diferenciar ante una muestra histológica es que el citoplasma es cada vez menos basófilo debido a la disminución de ribosomas durante la eritropoiesis. El tamaño de la célula disminuye de forma progresiva debido a que la cromatina se va condensando. El volumen de la célula disminuye de forma progresiva durante la diferenciación eritroide. Y el citoplasma es cada vez más eosinófilo debido a la acumulación progresiva de hemoglobina. Ahora analicemos la trombopoiesis, que por definición comprendemos que es un proceso de formación de las plaquetas que en el adulto normal se realiza íntegramente en la médula ósea. Y a partir de células madre pluripotentes se producen las células progenitoras comprometidas con la serie megacariocítica, es decir, el precursor de las plaquetas, que es la unidad formadora de megacardioblastos, que es una célula de 25 a 40 yumas aproximadamente con un núcleo único polilobular. Esta célula se va agrandando y el núcleo se hace poliploide, unos 64 núcleos aproximadamente, y con un citoplasma granular, como observamos en las imágenes. Ahora bien, los megacarioblastos originan a los megacariocitos de unos 40 a 100 yumas. Luego de cada megacariocito se producirán miles de plaquetas que también se les conoce como trombocitos y no son más que fragmentos celulares pequeños sin núcleo. Y ahora sí se muestra como en la imagen esta secuencia que les acabo de mencionar. Y un concepto clave de identificar aquí es la endomitosis, que da lugar a los megacariocitos y que por definición es una serie de ciclos celulares incompletos que no incluyen la división del núcleo ni la del citoplasma. Ahora pasemos a la granulocitopoiesis, en la que los tres tipos celulares eosinófilos, basófilos y neutrófilos de granulocitos derivan de sus propias células madre unipotenciales o bipotenciales, las que descienden de la unidad formadora de colonias del vaso. Ahora bien, la unidad formadora de colonia de eosinófilos forma eosinófilos, y pues obviamente la unidad formadora de basófilos forma a los basófilos. Algo que debemos de tener muy presente es que por división celular ambas dan lugar a la célula precursora o mieloblasto. Ahora bien, el mielocito es la última capa celular capaz de dividirse, por lo que la maduración de los granulocitos sigue la siguiente secuencia, que es de mieloblastos a promielocitos, de mielocitos a metamielocitos, y callados o células en banda. Y a continuación, en la siguiente imagen, se plasma esta secuencia. Correcto, aquí lo que debemos de tener en cuenta son las diferencias más relevantes que vamos asimilando conforme se da el desarrollo de cada tipo celular, como por ejemplo en el volumen de la célula, que va disminuyendo y el núcleo se condensa cada vez más, como en la eritropoiesis. La forma del núcleo, que cambia de redondeada a ovalada, como en los promieloblastos, a reniforme o ligeramente cerrada, como en los mielocitos, y después cambia de profundamente aserrada, metamielocitos, a forma de banda, encallados, y finalmente a lobulada, como en los granulocitos maduros.
Los promielocitos no tienen gránulos específicos, solo azurófilos. Es demasiado pronto para saber en qué tipo de granulocitos se convertirá, y pues es un dato que me parece importante mencionarles. Y ya los mielocitos constituyen la última etapa del desarrollo capaz de dividirse y comienzan a acumular los gránulos específicos. Correcto. Hasta lo abordado me parece que ha llegado el momento de hablar sobre las principales alteraciones de la hematopoiesis, y que de manera muy sintetizada las plasmo aquí, donde las flechas hablan por sí solas, indicándonos tanto un aumento como una disminución, ya sea en la médula ósea o en la celularidad periférica, que estén en relación con la patología, y que si es de su interés, pueden investigarlas más a detalle. Pero por lo pronto, hablaré de las dos anomalías más comunes. La reticulocitosis, que es una afección caracterizada por un aumento del número de reticulocitos, que son eritrocitos inmaduros. El porcentaje normal de reticulocitos se sitúa entre el 0.5% y el 1.5%. La anemia hemolítica suele aumentar la producción de eritropoyetina, que a su vez hace que la médula ósea produzca más eritrocitos, lo que da lugar a un porcentaje mayor del 4 al 5%. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Bueno, su importancia se debe a que este aumento de reticulocitos en la sangre periférica es una importante indicación de hemólisis, que es la rotura de eritrocitos, o más simplemente conocida como hemorragia. También puede aparecer como consecuencia del tratamiento con eritropoyetina de la anemia producida por una enfermedad renal crónica. Correcto. Aquí podemos observar una tinción con azul de metileno nuevo recién preparada tras una anemia hemolítica, que muestra un mayor número de reticulocitos. Ahora pasemos a la siguiente, que es la trombocitosis idiopática, también llamada trombocitemia idiopática, que es un trastorno mieloproliferativo caracterizado por la superproducción de plaquetas que realizan los megacarocitos de la médula ósea sin causa identificable. Ahora bien, los signos y síntomas son cefalea, hemorragias gingivales, nasales y digestivas, palpitaciones y dolor urente en las manos y en los pies causado por la trombosis en las arteriolas, y esplenomegalia, que es el aumento del vaso. Correcto. El tratamiento consiste pues en la administración de aspirina, que es ácido acetilsalicílico en dosis bajas para controlar la cefalea, y otros síntomas vasomotores y antineoplásicos, como la hidroxiurea, para mantener el número de plaquetas adecuado. Los frotis de la médula ósea muestran un mayor número de megacariocitos, y en la sangre periférica se pueden encontrar plaquetas grandes de un tamaño similar al de los eritrocitos. Correcto. Hasta aquí hemos analizado demasiados procesos y analizado demasiados conceptos, que todo esto parecía demasiado tedioso por estudiar. Pero chicos, solo quiero que recuerden lo que Albert Einstein dijo alguna vez. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Así que chicos, por más que aparente ser complicado y largo el camino, siempre hay que recordar que hay que ver el lado positivo y sobre todo sonreírle a la vida. Así que no me queda más que decirles muchas gracias por su atención.